En este video vamos a ver algunos ejercicios que nos pueden servir para expandir nuestro registro en la trompeta. Eso quiere decir que vamos a ir desde las notas más graves hasta las notas más agudas y también vamos a ver en qué velocidad podemos hacer esta ampliación de registro. Sabes que estos videos van de menos a más, así que también si quieres medir tu nivel en la trompeta, tu nivel en el registro, este video lo puedes seguir ejercicio por ejercicio a ver hasta qué ejercicio llegas, a ver hasta qué nota llegas al agudo y hasta qué nota llegas en el grave. Si has llegado hasta aquí, mis respetos, quiere decir que tengo que ingeniármelas más para poner ejercicios más complicados. Hola trompetistas y próximos trompetistas, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Irving Sánchez y en esta ocasión traemos más ejercicios para que puedan estudiarlos conmigo. Este es el tercer video de esta serie, sabes que cada uno de estos hemos trabajado distintos aspectos. En el primero trabajamos un poco la flexibilidad, en el segundo trabajamos el ataque, eso quiere decir la división de las notas con la lengua, y en este tercero vamos a trabajar la expansión del registro. Este video te puede servir si estás iniciando en la trompeta o si ya tienes un nivel más avanzado, porque vamos a ir en los ejercicios desde cero hasta los más complicados y obviamente vamos a ir desde un registro medio hasta ampliar nuestro registro hasta la nota más grave y también hasta la nota más aguda. Vamos a iniciar para que esto no se haga tan largo. Como saben, en estos videos yo inicio tocando el ejercicio y después el tiempo que queda es cuando ustedes tienen que repetirlo. Lo voy a poner en la parte de acá abajo para que ustedes puedan leerlo y también si no saben leer partituras que sepan cómo se escribe lo que estamos tocando. Voy a poner un metrónomo como habitualmente lo hacemos. Lo vamos a poner a 80 la negra. No lo vamos a poner tan alto para que no se sature aquí el video, pero sí se alcanza a percibir y simplemente es para guiarnos en el tiempo. Vamos al ejercicio 1. Bien, este es el primer ejercicio, como les digo, es algo fácil, es algo que puedes hacer desde que ya te sale tu primer nota en el instrumento, simplemente cambiar de altura y regresas a esta misma y te mantienes. Esto es facilísimo, este es el primer ejercicio y algo que se me estaba olvidando comentar, en este canal siempre hablamos de las 7 posiciones de la trompeta, las 7 posiciones son las que vamos a ocupar, solamente voy a escribir aquí el primer ejercicio y ya de ahí lo hacemos igualito pero cambiando las posiciones. Igual si aún no te la sabes puedes ir siguiendo, por eso estoy tocando un poco de lado para que también veas cuál es la posición que sigue. Te la repito rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual, como te digo, estoy tocando hacia acá para que veas cuál sigue y no te pierdas. Y una cosa más, recordar, ustedes tocan cuando yo me quedo callado o cuando yo estoy cantando la nota o cuando yo la estoy soplando. Igual eso estaría bueno que lo pudieran hacer, que canten la nota o que la soplen o lo que sea, pero también para que estén concentrados, para que ubiquen qué es lo que sigue, cómo suena lo que sigue. Continuamos.
Bien, si se dan cuenta, solamente nos estamos moviendo dentro del registro medio, igual rapidito. Esto lo hacemos con el canto, lo logramos con el canto. Mientras más mandemos nuestras vibraciones o nuestro canto hacia arriba, hacia la cabeza, más van a salir las notas agudas. Y mientras más mandemos nuestras vibraciones hacia el pecho, hacia abajo, más van a salir las notas graves. Todo se basa en el canto. Imagina que estás cantando, por eso mismo es que te digo, mientras yo estoy tocando, trata de cantar las notas para que sea más fácil y así podamos ampliar el registro más fácilmente. Continuamos, seguimos en las mismas notas, no estamos cambiando, solamente estamos cambiando la figura y por lo mismo estamos aumentando la velocidad en el que cambiamos el registro. Bien, vamos a octavos, son las mismas notas, es el mismo registro, no nos estamos moviendo todavía, simplemente es un poco más rápido. Pa. Me gusta iniciar en estas notas porque para mí el sol es la primera nota que aparece, es un sol intermedio, digamos, entre todo el registro es la nota intermedia y de ahí, bueno, que es un poquito más fácil, bajamos a la primera nota que empieza ya a sonar en el grave, que en este caso sería el do. Es nuestra nota en el registro grave, nuestra primer nota en registro grave. Y bueno, no quiero hablar mucho porque justamente me estuvieron pidiendo videos donde no hablara tanto, sino que fuera más de estar tocando y justamente para eso es esto. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es ya agregar una nota más. Vamos a agregar la primer nota del registro grave, que ya lo estamos haciendo, y ahora también la primer nota que empieza a sonar en el registro agudo, que en este caso sería el do.
Continuamos, siguiente ejercicio, ahora es con negras, notas de un tiempo, 2, Continuamos ahora con corcheas, notas de medio tiempo y esta vez lo vamos a hacer 2 veces. De abajo hacia arriba, regresamos, volvemos a subir y terminamos abajo. Bien, seguimos. Un ejercicio un poco más complicado, ahora con 16avos. Igual, iniciamos abajo, vamos arriba, bajamos, subimos y terminamos abajo nuevamente.
Pauso un poquito el metrónomo para no volvernos locos con el clic. Como se dan cuenta, vamos agregando notas en el registro y aparte las vamos haciendo un poco más rápido como para acostumbrarnos a estos cambios. Nuevamente agregamos una nota más y la agregamos en el agudo, agregamos la nota mi. Todo esto es con la misma posición, todos estos ejercicios se tocan con la misma posición. Continuamos. Ahora lo hacemos con negras, notas de un tiempo. Mm, mm, mm. Seguimos, hacemos octavos y aquí nuevamente subimos, bajamos, subimos y terminamos abajo.
Bien, continuamos. Esto ya es más complicado, esto ya es un nivel, digamos, intermedio, pegándole un poquito avanzado, porque es lo mismo, pero más rápido en 16avos, pero ya estamos tocando de un registro de la primera nota del grave Do a una tercera en el registro agudo, que sería el Mi. Pararararararara. Si este ejercicio todavía no lo tienes y quieres seguir ampliando tu registro, no pasa nada, puedes saltarte este sin ningún problema y continuar, ya que el siguiente obviamente nuevamente es más lento, pero seguimos ampliando el registro. Si alguno de estos todavía no te sale, no importa, te lo puedes saltar, puedes continuar con lo demás o también puedes regresar y acostumbrarte un poco más a hacerlo, pero más lento. Eso lo puedes hacer cuantas veces quieras, regresarlo al ejercicio que más te acomode a ti, el ejercicio en el que más te sientas mejor, que sientas que vas progresando y ya pasas a este. Como te digo, o también puedes saltarte este o intentarlo. A mí me gusta mucho cuando yo estoy dando clases que mis alumnos lo intenten, aunque sea un ejercicio difícil, que lo intenten, porque ellos lo saben y no me gusta que cuando estamos tocando yo toque un ejercicio y cuando es su turno me dicen, ay, no puedo, no sé hacerlo. Les digo, inténtalo y lo que salga, no importa, no importa lo que salga, pero el chiste es intentarlo, porque si no lo intentas, nunca va a salir. Y bueno, continuamos, agregamos una nota más en el registro. Esto ya lo vamos a hacer en negras porque va a ser muy tardado si lo hacemos en blancas también. Entonces a partir de aquí ya lo hacemos en negras porque también tenemos más notas y necesitamos respirar más. Agregamos sol, sol agudo ya. Nuevamente les repito, el anterior es alternativo, el de dos tiempos, que sería...
Para este ya yo no recomiendo que se haga de 2 tiempos este ejercicio, porque si apenas estás conociendo el registro, si apenas estás intentándolo, obviamente mantenerlo ahí va a ser más complicado. O si tú quieres generar una resistencia en el agudo, te recomiendo que lo hagas. Ponle pausa en este momento y ahora hazlo con las 7 posiciones. Y si no, vamos al que sigue, que es con octavos. Lo mismo, pero con octavos. Vamos al de 16avos. Nuevamente, si este no te sale, inténtalo y aún así pásate al siguiente. Puedes esperar este, puedes intentarlo en cada una de las posiciones y vas a ver que la siguiente vez que vuelvas a ver el video y vuelvas a estudiar aquí, va a ser más fácil o al menos cuando lo intentes te va a salir mejor. Vamos muy bien. Agregamos aquí la última nota de nuestro registro. Si has llegado hasta aquí, has llegado al registro completo de la trompeta. Hemos tocado desde la nota más grave posible en la trompeta y ahora vamos a empezar a tocar en la nota más aguda dentro del registro de la trompeta. Vamos a iniciar igualmente. El de 2 tiempos es opcional. Vamos a tocar solamente el primer ejercicio de 2 tiempos y ahí puedes pausar y hacerlo con las 7 posiciones. Pero esto lo hacemos para que no se haga un video muy largo. Ahí continúa con las 7 posiciones si es que quieres hacer este o solamente hacer el primero. Y ahora sí, vamos a negras notas de un tiempo.
Bien, esto se vuelve un poco más complicado. Vamos a corcheas, notas de medio tiempo. Vamos al último y definitivo, el ejercicio más difícil de esta sección, de este video. Si has llegado hasta aquí, mis respetos, quiere decir que tengo que ingeniármelas más para poner ejercicios más complicados. Pero bueno, escribe en los comentarios si es que llegaste hasta aquí, si es que llegaste a la mitad del video, a qué minuto llegaste, escríbelo en los comentarios para que también veamos estadísticas, que comparemos un poquito nuestro estudio, nuestro avance. Si hoy terminaste en cierto minuto, tal vez mañana puedes terminar en otro minuto, en otro ejercicio, y de eso se trata esto, de ir avanzando, de ir progresando. Estos son ejercicios que yo hago diariamente, tanto los que les he mostrado en otras ocasiones como los que les estoy mostrando el día de hoy. Y obviamente diario debe de haber un progreso. Si esto lo hacemos varias veces, obviamente simplemente por el hecho de intentarlo, cada vez va a ser más fácil. Vamos al último ejercicio y al más complicado. Esto ya es en 16avos. ¿Qué tal? De eso se trata también, de ir constante, de contestarme al momento. Solamente es un compás de 4/4. Y si tú lo estuvieras ensayando solo, trata de contar estos tiempos de descanso, porque sí, es muy importante también el tiempo de descanso. Estos fueron los ejercicios para ampliación de registro. Si te gustó este video, si te ayudó en algo, si te gustó estar aquí estudiando este día conmigo, que realmente vamos a hacer aproximadamente
40 minutos estudiando juntos. Esto lo puedes agregar a tu rutina diaria, poner este video y ponerte a estudiar aquí y escuchar los recordatorios en todo momento. Justamente para eso es este contenido, para que tengas a alguien ahí, una guía todos los días mientras estás estudiando, no solamente escuchando consejos, sino ya estamos aquí estudiando juntos. Sabes que todo este contenido es gratuito y al alcance de todos. Y bueno, espero haberme podido ganar un like, una nueva suscripción, si es que este video fue de tu agrado. De este lado te dejo más contenido, te dejo otros ejercicios que hemos hecho para que también estudies aquí conmigo, para que vayas progresando, y algunos otros de mi entorno musical o demás consejos de trompeta. Muchas gracias, nos vemos. La trompeta es una vida para compartir, es un sentir a mira, teoría, esto es sin competir, es como cuenten una historia, este es mi trompetín, iníciate para aprender que vamos a seguir.